Otolina presenta... Amigas y amigos, encantado en saludarles. Esperamos entretenerles durante los próximos minutos. Ojalá les guste y gracias. Estamos listos ya, que se diviertan, que se entretengan con Reni. En una época de bonanza económica, pero de franca decadencia moral dentro de la política venezolana, irrumpió, a vísperas de las siguientes elecciones presidenciales, la candidatura de Reni Otolina, un hombre reconocido en todos los rincones del país por su extensa trayectoria como locutor y presentador. Partiendo de una lectura original sobre los perjuicios que causaba la partidocracia hacia la nación, cautivó a miles de venezolanos independientes transmitiendo un mensaje de cambio. Censuras, amenazas y el secuestro de sus hijas fueron algunas de las dificultades que debió enfrentar en su camino. Y cuando su popularidad empezó a resultar incómoda para los partidos, a meses de la contienda por la presidencia, falleció inesperadamente en un choque de avión. Reni Otolina no fue cualquier político, ni tampoco uno tradicional. No en vano la posteridad lo recuerda como el número uno de la televisión venezolana, cuyas palabras disruptivas siguen inspirando a nuevas generaciones de venezolanos. Hoy, en esta nueva entrega, presentaremos su extraordinaria vida como profesional multifacético y su breve pero muy significativa carrera política en los años 70. Mi nombre es Alejandro Andrade, esto es La Nueva Enciclopedia y los invitamos a ver el video hasta el final para no perderse ninguna parte de esta entrega especial. Nos complace anunciarles a todos los que deseen apoyar esta labor de recuperación de nuestra historia que hemos abierto un Patreon para que desde lo que cuesta un café nos tiendan su mano para seguir haciendo estos videos por la educación de todas las generaciones. Y por poco más de eso les enviaremos a cambio una de estas hermosas pinturas impresas y enmarcadas para que decoren su hogar con lo mejor de la historia. Los invitamos a buscar el enlace abajo del video o entrar a patreon.com/La Nueva Enciclopedia para que juntos sigamos construyendo este camino. Ahora sí, empecemos. Reinaldo José Otolina Pinto nació el 11 de diciembre de 1928 en Valencia. Por desgracia, debido al difícil proceso del parto, la madre de Reni falleció poco tiempo después y su lugar fue suplido por la abuela paterna y su tío Carlos, un hombre recordado por su carácter fuerte que pasaría a desempeñar un papel fundamental en la construcción de la personalidad perseverante y disciplinada del futuro número 1. Y así, entre la severidad de su tío y los cariños de su abuela, transcurrió su más tierna infancia en el primer hogar que conoció. A los 6 años viajó junto a su abuela a una hermosa casa que había alquilado su padre en Caracas, y Reni fue inscrito en el Colegio La Salle. Era un niño inteligente, bromista y travieso, con un enorme deseo de destacarse entre los demás. Pero a medida que el pequeño Reni se volvió más intranquilo, fue enviado interno al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, institución que entonces gozaba de la fama de ser muy intransigente en la educación de los muchachos. En su adolescencia fue internado en el Colegio San José de los Teques. Ahí siguió desobedeciendo las reglas con sus ingeniosas ocurrencias. Los castigos que recibía eran tan frecuentes que se le ocurrió la idea de escaparse del internado junto a su mejor amigo, plan que cumplió exitosamente hasta que fue atrapado por la policía de Caracas yendo a comprar cigarros. Esta clase de actos rebeldes fueron lo que caracterizaron su díscola adolescencia, y en el resto de su vida demostró que continuó siendo un rebelde frente a la rutina en cada una de sus facetas profesionales. Durante los largos castigos que recibía en el Colegio San José por causa de su rebeldía, Reni aprovechó el tiempo aprendiendo inglés, lo que lo ayudó a conseguir su primer trabajo a los 16 años, traduciendo al español los cables de noticias que se recibían en inglés. Como necesitaba aumentar sus ingresos, pasó a trabajar para la delegación diplomática de los Estados Unidos transcribiendo telegramas.
A los 17 años comenzó su extraordinaria travesía por la radio en Radio Caracas, sin título y sin dinero suficiente para poder pagar el examen al Ministerio de Comunicaciones para acreditarse como locutor. Mientras trabajó para Radio Caracas en 1945, logró presentar dicho examen, pero debido al golpe de estado del 18 de octubre, las autoridades no le entregaron su comprobación hasta principios del año siguiente. Cuando finalmente lo tuvo en sus manos, logró debutar como locutor produciendo y narrando el programa La Revista Americana. Pero la radio no fue la única pasión que descubrió el joven Reni. El cine también constituiría una parte importante de su carrera. Cuando el presidente de Bolívar Films lo contrató en su empresa, lo incluyó como presentador del elenco de la película Venezuela también canta. Trabajó en la empresa durante 10 años y durante su paso por los estudios adquirió una valiosísima experiencia en la producción documental y en la técnica cinematográfica, mientras seguía trabajando en las emisoras de radio. De Radio Caracas pasó a Radiodifusora Venezuela, donde no duró mucho debido a que su jefe no le agradaba su vanguardismo. Cuando fue despedido, su antiguo jefe le sugirió que mejor se dedique a otra cosa. Desatendiendo el mal consejo de su ex jefe, rápidamente buscó trabajo en Radio Cultura, donde fue contratado por su ya labrada reputación en el rubro. El nuevo jefe de Reni le encomendó uno de los programas estelares llamado Noches Especiales Orange Cruz. En su nuevo espacio tuvo la oportunidad de presentar en Venezuela a artistas de talla internacional e iniciar así su carrera en el mundo del espectáculo. En la década de los 50, durante el vertiginoso progreso que experimentaba Venezuela, estalló el gran boom de la televisión nacional. Y Reni, por supuesto, halló en las novedades tecnológicas más oportunidades para aumentar su fama. En el año 53 salió al aire en el programa ¿Cuál es su profesión?, transmitido en Televisa. 2 años después, en el 55, es contratado en RCTV y dirige varios programas que tuvieron muy buena audiencia. Y tras un fructífero viaje laboral a Nueva York, regresa a Venezuela con nuevo conocimiento que lo inspiró a estrenar Lo de Hoy, el programa que lo catapultaría al estrellato. Reni continuaría progresando en su exitosa carrera profesional, inaugurando en el año 58 su famoso programa de variedades, El Show de Reni, quizá el programa más recordado de toda su carrera, por haber presentado con su extraordinario carisma a los artistas de talla internacional más populares de la época. Reni logró alcanzar el puesto número 1 en el mundo del espectáculo gracias a sus 2 grandes virtudes como venezolano trabajador: la disciplina y el profesionalismo, aunado a la experiencia que alimentaba con viajes periódicos a los Estados Unidos y a Europa. Pero lejos de concentrarse únicamente en el negocio comunicacional, su afán por el conocimiento y sus energías físicas también lo llevaron a destacarse en distintas actividades. Desde joven cultivó su amor por los deportes, manteniendo de adulto un estilo de vida atlético, siendo corredor profesional de automóviles y entrenando en el gimnasio. En el campo de la música, su habilidad en el baile, en el canto y en la composición lo ayudó a impulsar el jingle en la publicidad venezolana. En cada uno de los productos que promocionaba, aprobaba cuidadosamente su musicalización y de la misma manera, apoyado en su refinado oído musical, en cada programa que estrenaba no podía faltar dosis alegres de música. Tras otro paso exitoso por Nueva York, donde se convirtió en el primer animador hispano en tener su propio programa en inglés, regresó a Venezuela para reiniciar el show de Reni en el año 62. Después de varios meses de transmisión en el país, decidió volver a emprender un viaje ansioso por aprender más y expandir sus horizontes. España fue su nuevo destino. Fijó su residencia en Madrid y ahí produjo uno de los mayores espectáculos de su carrera en beneficio de la Sociedad Anticancerosa, lo que constituiría la primera producción venezolana para la teleaudiencia de otro país.
El resto de su estadía en España lo dedicó a diversas actividades, principalmente a viajar por el campo, acompañado de su amigo Gustavo Rodríguez Amengual, a quien en este viaje le manifestaría por primera vez su deseo de ser presidente de Venezuela. Aunque su mundo por ahora era el del espectáculo, estaba muy alejado, como lo acusan algunos, de ser un hombre superficial o frívolo. Así lo demuestra su profunda preocupación por la situación de Venezuela, lo que lo llevó a emitir opiniones políticas en vivo que poco a poco fueron causándole problemas con los partidos políticos. Lejos de satisfacerse con la fama que es transitoria, a medida que su impacto sobre los hogares venezolanos era cada vez mayor, iba creciendo dentro de él su conciencia política. En el fondo, aquel hombre de elegante vestimenta que ofrecía entretenimiento a través de su original programación, existía un Reni dispuesto a abandonar todas sus comodidades para asumir la enorme responsabilidad de incidir en la conducción del país. Es muy importante acotar que el amplio conocimiento de Reni no se limitaba al negocio de la comunicación. Fue un hombre autodidacta, multifacético y muy ansioso por aprender. Aparte del español, idioma que siempre demostró dominar frente a las cámaras, hablaba inglés, francés e italiano. Conocía a fondo los clásicos de la literatura universal, a la par que la pintura y la música en sus diferentes expresiones. Sentía una enorme afición intelectual por la filosofía clásica, en especial por Cicerón, y entre sus constantes lecturas nunca faltaron ensayos y poemas. No obstante, su vocación política tomaría varios años más en madurar hasta concretarse en su candidatura. Mientras tanto, en los años 60, Reni continuó cosechando éxitos profesionales. Reni presenta su nuevo programa estrenado en 1964 a través de RCTV. Recibió en su primer año 6 galardones de los premios El Guaycaipuro de Oro. Su excelente carrera profesional como presentador y publicista ya no se trataba solo de una escalada común hacia la fama, sino un auténtico fenómeno en la región. El indudable número uno era más que un hombre del espectáculo. Gracias a la calidad de sus trabajos, que labró su prestigio nacional e internacional, y la transmisión de estos en todos los hogares del país, Reni se había convertido en un poderosísimo líder de opinión en Venezuela. Sus opiniones eran escuchadas con atención, su trayectoria estaba repleta de éxitos, lo que proyectaba una imagen de confianza a la población, y sus críticas hacia los problemas sociales y políticos influenciaban a los venezolanos sin ataduras partidistas. No, de ninguna manera. Yo no estoy ni en favor ni en contra del bipartidismo. Yo estoy a favor de que existan partidos políticos tanto como los venezolanos quieran formar, porque para eso la Constitución así lo consagra. Los partidos políticos son imprescindibles para una vida democrática. Tú eliminas los partidos políticos y se acabó la democracia. Luego, yo soy un defensor de la institucionalidad de los partidos. El problema no es que yo estoy pues en contra de los partidos como institución. El problema es que yo soy un venezolano más que estoy harto de la manera como COPEI y Acción Democrática han venido manejando la nación. Simplemente es hora de depurar los partidos políticos. Quienes están poniendo en peligro la democracia son los principales partidos que no han sabido administrar nuestro dinero ni han sabido conducir a nuestro país. Una crítica de Reni que provocó profunda conmoción en la sociedad fue su juicio hacia la televisión venezolana. Reni observaba con preocupación cómo la televisión se transformaba en una herramienta para el empobrecimiento cultural del país. En vez de emplearse este medio tecnológico para la creación de virtudes cívicas y la difusión de amor por Venezuela, labor que Reni consideraba responsable y necesaria, las altas gerencias de los canales priorizaban la producción de contenido basura que mancillaba la dignidad del hombre y el decoro. Sobre esta problemática, en el año 67 expresó textualmente lo siguiente: la televisión venezolana, hoy por hoy, no aporta lo que debería a la cultura nacional. Es más, su influencia es quizás negativa.
Para tener un punto de partida me veo obligado a comenzar por el final, que en el caso de un juicio es el veredicto. Encuentro a la televisión venezolana culpable de ignorar la dignidad de los habitantes de nuestro país. Paralelamente, la encuentro culpable de desidia en su programación y de pecar de ligereza en cuanto a la responsabilidad que implica su inmenso poder. Responsables por igual de esta situación, los patrocinantes, las agencias de publicidad y las estaciones de televisión. A pesar de la polémica que generaron sus palabras, el público las recibió con gusto, aunque por supuesto no le agradó para nada a los dueños de los canales. Si faltaba otra prueba más para desmentir la supuesta frivolidad de Reni, el contenido de este artículo deja sin validez las acusaciones de sus detractores. Un hombre embelesado por la fama ni siquiera hubiera pensado en comprometer su relación con los medios de comunicación, de los que dependía, para emitir una opinión con la esperanza de alertar al país de la carencia de valores. Un hombre desarraigado tampoco hubiera incorporado a su programación una serie como Conocer Mejor a Venezuela para quererla más, con el propósito de alentar el patriotismo en su audiencia a través de la difusión de contenido histórico y geográfico del país. Y como veremos más adelante, su afán moralizador le trajo muchos problemas en la industria. ...24 de junio de 1821... fecha trascendental cuando se celebra con justicia el Día del Ejército... herederos de la dignidad de quienes en este campo tanto dieron a la patria... hombres a quienes hoy se recuerda en la doble hilera de 8 orgullosos pedestales a cada lado... y cuyos nombres deben ser siempre pronunciados. Páez, héroe. Cedeño, héroe. Plaza, héroe. Urdaneta, héroe. Bermúdez, héroe. Briceño Méndez, héroe. Mariño, héroe. Salom, héroe. Farriar, héroe. Rangel, héroe. Muñoz, héroe. Rondón, héroe. Vázquez, héroe. Ibarra, héroe. Manrique, héroe. Negro Primero, héroe. Soldado desconocido, héroe como todos tú también de la gran batalla que nos consagró en independencia. Pero queda siempre la gran batalla por el futuro, tan importante como la primera. Una gran batalla en la cual también tenemos nuestros soldados. Sí, Carabobo y nuestros niños, ayer y futuro de la patria. No obstante a su grandioso éxito, el camino no le fue llano, viviendo altibajos en su vida como todos, y en más de una ocasión padeció gravísimos infortunios que afectaron lo más profundo de su ser. En el año 69 vivió quizá la experiencia más traumática de su carrera como hombre público. Un jueves normal, cuando sus hijas se dirigían al colegio, varios delincuentes las secuestraron para pedirle a cambio de sus vidas altas sumas de dinero. Reni se dirigió inmediatamente a los secuestradores a través de la televisión, haciéndoles saber que estaba dispuesto a hacer todo lo que estaba a su alcance para rescatar a sus hijas. Los criminales lo llamaron y le exigieron que se dirigiese a un sitio determinado con $500,000 de bolívares. Logró reunir el dinero con ayuda de unos amigos, llegó al sitio señalado y cuando entregó el maletín, los criminales le quitaron su carro y lo dejaron varado. Felizmente los secuestradores entregaron a salvo a sus hijas y el episodio se trató nada más de un gran susto. Cuando estos hechos se desarrollaron, Venezuela vivía un cuadro de violencia producto del enfrentamiento armado de las guerrillas financiadas desde Cuba contra el Estado venezolano. Reni resultaba un blanco valioso para los subversivos, no solo por ser un empresario reconocido, sino también por sus constantes críticas hacia los movimientos de izquierda,
las cuales habían generado un fuerte rechazo en la dirigencia de este sector radical. Por este motivo, se creyó que el secuestro de sus hijas tenía una motivación política. Pasado este trágico episodio, Rennie declaró a los medios que el secuestro de sus hijas fue lo más terrible que le ha pasado en sus 43 años de existencia, opinión que mantendría hasta el fin de su vida. Pese a los problemas en su vida privada, los siguientes años de su vida estuvieron marcados por grandiosos éxitos televisivos. Tras su regreso al país de otro viaje por Europa, en el año 72 comenzó en el Canal 8 su nueva etapa en la televisión, que sin saberlo sería la última de todas. En aquellos años realizó producciones famosas, entre las cuales está su programa más recordado y el mejor de su carrera según algunos, Rennie presenta en Churum Merú. Para su grabación, Rennie recorrió 150 kilómetros de selva tropical venezolana, estando siempre a la cabeza de su equipo y sin demostrar un atisbo de cansancio. Para capturar por completo la hermosura del paisaje, no necesitó guión. El esplendor mágico del recorrido fue su única fuente de inspiración para la producción del documental de casi 1 hora de duración. En todos sus programas dedicados a la historia y geografía de Venezuela, la emoción con que Rennie grababa y narraba los aspectos más sobresalientes del país despertaba en su numerosa audiencia el patriotismo saludable que toda sociedad necesita para vivir en armonía con el espacio que habita y con sus connacionales. Mientras alentaba los nobles sentimientos de arraigo a través de su programación, consagraba otra parte de su tiempo para emprender campañas de concientización nacional. Como prueba irrefutable de su indudable compromiso con la elevación del venezolano, publicó cuñas publicitarias en contra de diversos problemas que aquejaban a la nación, como los accidentes por consumo de alcohol y la desobediencia de las normas de tránsito. La realidad es muchas veces desagradable precisamente porque es la realidad. Estamos en la morgue y esas cavas refrigeradas contienen cadáveres de personas muertas en la calle. Causas muchas: infartos, asesinatos, suicidios, accidentes de tránsito. El doctor Ramón Velasco es jefe de medicatura forense de la zona metropolitana. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de muertos que aquí ingresan por accidentes de tránsito? Un 50%, o sea que 5 de cada 10 muertos que entran son por accidentes de tránsito, y esas muertes son por 2 causas principales: el licor y el exceso de velocidad. Gracias por la información, doctor. Si usted maneja cuando toma o a exceso de velocidad, porque para eso usted es bien macho y se las sabe todas, ya sabe que aquí está su gaveta esperándolo. Y lo que es peor, nadie le dará las gracias, y su familia mucho menos. A los ojos de muchos, Rennie significaba un ejemplo de acción y una esperanza de cambio, pero para los dueños de los canales empezaba a ser un estorbo para sus ganancias. La Cámara Venezolana de Televisión, confabulada con los dueños de los canales, decidió eliminar el concepto de productor independiente, dejando así a Rennie fuera de la televisión, puesto que no estaba dispuesto a vender su libertad a cambio de continuar en la pantalla chica como empleado de una planta. La última vez que los venezolanos pudieron sintonizar un episodio en vivo del show de Rennie fue el 31 de diciembre de 1973. Después de décadas ininterrumpidas de presencia en todos los hogares, su programa de despedida cerró con broche de oro su paso por los canales de televisión y heredó a la posteridad múltiples fragmentos que hasta hoy retumban incluso con más fuerza que antes dentro de la conciencia de los venezolanos. Esto y las cartas podrá hacer comprender a ustedes cuando yo digo que yo estoy lleno de mi país. Y cada vez que yo salí con una cámara por el interior de la República y tuve a través de un lente que precisar un encuadre y precisar un árbol y una rama de un árbol y una montaña allá en el fondo, se me quedó. Y en la medida en que yo daba a mi país mi interés, mi país se me metía con su grandeza. Era inevitable.
muy lleno, muy contento, de verdad. Su partida dejó un vacío insondable en su audiencia, pero este obstáculo que le impusieron los canales no impidió que continuara trabajando desde otros espacios por Venezuela. En la década de los 70, ahora más consciente que nunca de su compromiso con Venezuela, la política era un tema del que no podía huir. Debido al boom petrolero que el gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo la suerte de experimentar, un sector significativo de la sociedad vivía en la opulencia, mientras otro era objeto de ostentosas políticas sociales. Pero de la mano de estas políticas aparecieron otros problemas que la casta política estaba desinteresada en solucionar. Reni había aumentado aún más su sensibilidad social, y a pesar de que ya no contaba con su propio programa de televisión, emprendió nuevas producciones especiales con el propósito de luchar contra estos problemas ignorados. Fueron muy bien acogidas por la sociedad sus famosas campañas institucionales como las de Es Cuestión de Integridad y El Buen Ciudadano, la cual ganó el premio a la mejor campaña institucional en 1975. 2 años después, en julio de 1977, Reni volvería a la radio. El contenido de su nuevo programa, Reni en su radio, abarcaba principalmente asuntos políticos, de lunes a viernes, con una audiencia aproximada de casi 500.000 de personas. Se dedicó a criticar los desmanes de la Administración de Acción Democrática, a comentar las noticias diarias más relevantes, a hacer importantes denuncias a las autoridades, a promover las buenas costumbres, a escuchar las opiniones de su público y a explicar su filosofía. Al cabo de poco tiempo, su programa se convirtió en el más sintonizado a nivel nacional, arrebatándole el puesto a otros programas que durante meses fueron los dueños indiscutibles de los primeros lugares. Como lo demuestra su prodigiosa trayectoria, con o sin canales, Reni cosecharía logros. Su popularidad era de tal magnitud que sin problema podía prescindir de los grandes empresarios que confabularon en su contra. Los venezolanos lo querían y confiaban en él. En el plano de las relaciones políticas, el mérito moral que la sociedad le reconocía por sus virtudes era una característica que necesitaba aprovechar para impulsar el cambio que pregonaba. Poseía, sin duda alguna, la buena fama sin la cual no se puede alcanzar nada en el orden de la política. Y esto, aunado al tono fuerte de sus críticas a la partidocracia, al alcance de sus palabras y a los rumores cada vez más fuertes de su posible candidatura, empezó a intranquilizar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. El director de la radio donde Reni transmitía su programa fue citado en el despacho del Ministerio de Relaciones Interiores. Estuvieron presentes en la reunión los ministros Octavio Lepage, Diego Arria y Jesús Vivas Casanova. Los políticos del gobierno le ordenaron al director que le informe a Reni que debía bajarle al tono de sus comentarios y que mejor se dedica al entretenimiento del pueblo. La respuesta de Reni a las pretensiones del gobierno de coartar su libertad de expresión fue franca. De ninguna manera pensaba modificar el contenido de su programa para congraciarse con el gobierno. No estaba cometiendo ningún delito, ni estaba diciendo mentira alguna al país. Como continuó criticando a las autoridades, esta vez al Consejo Supremo Electoral, en diciembre de 1977 su programa fue prohibido indefinidamente. Lo que muchos creían impensable pasó. Acción Democrática acababa de censurar el popular programa del número 1. La censura de su programa, lejos de favorecer en algún sentido a Acción Democrática, le demostró a muchos el temor que infundía entre los partidos la influencia política que Reni había logrado en los últimos meses. No podía regresar a la industria del entretenimiento, como creía más conveniente el gobierno para sus intereses. Ya estaba dentro del campo político. La época donde se dedicaba a sacar sonrisas se quedó atrás. Había llegado la hora de ofrecerle al país una alternativa a los partidos tradicionales.
Mientras para otros candidatos de partidos políticos ser presidentes es la meta de su vida, para mí el empleo de presidente no es la meta de mi vida, es simplemente un medio, una manera de poder servir a mi patria y poder servir a Venezuela. Eso es todo, los quiero mucho y en nombre de todos, muchas gracias. Bien, amigos y amigos. En julio de 1977 fundó su partido Movimiento de Integridad Nacional. El anuncio oficial de su candidatura fue recibido con muchos comentarios positivos. Escogió como eslogan "por un gobierno decente" y decidió usar sus reconocidos lentes como símbolo de campaña. Apoyado en su cuantiosa audiencia y con un lenguaje culto y persuasivo, fue construyendo poco a poco su base política. Estructuró su partido en 3 vertientes. La primera era el área de planificación, la otra la de estrategia y la tercera estaba destinada a la coordinación general, dirigida por la presidencia. Lo primero a definir fue la agenda de actividades del precandidato, el financiamiento de la campaña, la recolección de firmas para presentar la candidatura y su lanzamiento. Los esfuerzos del Movimiento de Integridad Nacional dieron sus frutos. En tiempo récord, la recién nacida organización política había constituido 140 comités de apoyo en 19 entidades, entre ellas el Distrito Federal. Sin embargo, pese a su popularidad, sus detractores sostuvieron que la hipotética elección presidencial de Reni Ottolina era una imposibilidad por cuanto no provenía de los partidos tradicionales. Pero las encuestas de la época revelan la verdad sobre sus probabilidades de ganar. La primera encuesta donde aparece mencionado Reni lo posiciona en julio del 77 con un 13% de aprobación, apenas superado con un margen del 3% por Luis Piñerúa, el candidato de Acción Democrática, y Luis Herrera Campins, el candidato de Copey, que al final resultó electo. Más adelante, en diciembre del 77, el Nacional publicó una encuesta realizada por Ecodata que arrojó que Reni Ottolina ocupaba el segundo puesto entre las personas más admiradas y respetadas entre los líderes políticos, posición que empataba con Rómulo Betancourt, fundador de Acción Democrática, y Herrera Campins. ¿Y tú por quién votarías desde las elecciones? Reni Ottolina. ¿Votaría por él? Bueno, sí, llegando al caso, sí. Pensándolo bien, votaría por Reni Ottolina. ¿Te votaría por él? ¿Por qué no vos? ¿Casi seguro? Puede que sí. ¿Y qué te parece la candidatura de Reni Ottolina? Está bien. ¿Qué te gusta de Reni Ottolina? Bueno, que él puede ser la salvación de Venezuela. Los estudios de la época y la existencia de una amplia clase media venezolana donde era muy querido atestiguan que Reni, aunque estaba construyendo desde cero un partido político y que debía luchar contra la censura de su plataforma, tenía posibilidades reales de ganar, o en su defecto, de consolidarse como una fuerza política importante en las eventuales elecciones. Otra crítica que es muy común escuchar en su contra es que Reni, en realidad, como fue un hombre dedicado durante años al espectáculo, carecía de conocimiento y de una filosofía que sustentase su partido. Quien haya escuchado sus programas sabrá que no hay nada más lejos de la realidad que este infundio. Además de las numerosas lecturas y formación por cuenta propia, la mayor influencia intelectual en el ideario de Reni fue Simón Bolívar. Ante el público lo reivindicaba para recuperar el orgullo de ser venezolanos, y en su tiempo libre gustaba dedicarse en su oficina a estudiar los escritos del Libertador, como el Discurso de Angostura y su enriquecedora correspondencia. A partir de sus reflexiones escribió un manuscrito titulado Bolívar ya lo dijo, donde analizaba los principios esenciales de sus postulados políticos. Por desgracia, tanto este como otro manuscrito en el que expresaba la realidad venezolana y su proyecto de un nuevo país nunca salieron a la luz por su repentina muerte. No obstante, gracias a sus programas y a las entrevistas que concedió, podemos conocer a detalle varias de sus propuestas más importantes.
En el campo de la economía condenaba el capitalismo de Estado, el cual consideraba el responsable del avasallamiento total de la empresa privada. En contraposición al hiperestatismo y a la dependencia crónica hacia el petróleo, proponía un capitalismo de función social orientado hacia la idea de convertir a Venezuela en una potencia agrícola. Abogaba por la libre iniciativa para combatir la omnipotencia del Estado, pero dejaba muy en claro que la empresa privada, por su parte, debía dejar la desidia para con el país y asumir responsabilidades que se negaba a aceptar. En el campo de la política defendía la Constitución Nacional vigente, pero para su correcto cumplimiento consideraba imprescindible acabar con el partidismo, mal que corroía al Estado y cuyos perjuicios ya se hacían notar en el incremento de la corrupción y el clientelismo. Ofrecía en cambio continuar con el sistema democrático, pero acabando con la oligarquía del bipartidismo y dando espacio a organizaciones renovadas y con nuevos líderes políticos. En el campo ideológico los marxistas lo odiaban, puesto que lo consideraban como un instrumento dócil para los intereses norteamericanos y difería de la lectura materialista de la situación del país. Y él correspondía esa versión con un profundo repudio hacia el comunismo y con fuertes críticas hacia movimientos estudiantiles que vandalizaban los espacios públicos. Considero que los chinos, mientras estén bajo el sistema en que están, son mis enemigos naturales como venezolanos. En ese sentido yo podría estar de acuerdo. Yo soy definitivamente anticomunista. Yo no creo en masas. Por último, por encima de cualquier problema económico, le inquietaba aún más la crisis de valores. Siguiendo el pensamiento del Libertador, entendía que al venezolano le faltaba una motivación superior al progreso material para crecer verdaderamente y no satisfacerse con los sueldos temporales de los petrodólares. Bolívar exclamó que moral y luces eran las primeras necesidades del país en el momento de su independencia, y en los años 70, Reni entendió que seguían siendo las primeras necesidades que había que atender. Hacía falta promover la moralidad pública, cohesionar a la población en el cumplimiento de un mismo destino y sembrar desde la educación la semilla fructífera de los valores espirituales, sin los cuales no se puede aspirar a ser la gran nación que por su historia el país debía ser. Rescatar a Venezuela de su inevitable decadencia a través del restablecimiento de las virtudes patrióticas fue su más grande propuesta. Pero una catástrofe inesperada privó a los venezolanos de la posibilidad de verlo concretar sus planes políticos. El 16 de marzo de 1978, fecha en que desapareció Reni Ottolina, comenzó como un día normal. Luego de cumplir con su habitual sesión de entrenamiento en el gimnasio, se dirigió a la sede de su empresa, donde se reunió con sus hombres de confianza para coordinar el viaje que haría en la tarde hacia la isla de Margarita. Allí lo esperaría el presidente de la Asociación de Ejecutivos del Estado Nueva Esparta, bajo cuyo auspicio dictaría la conferencia Venezuela, hoy y su futuro. Ignorando que estaban tomando una decisión trascendental entre volar en línea comercial o aceptar la oferta del piloto Carlos Oropesa para viajar en su avioneta, escogieron el segundo plan. Cumplió con el resto de sus obligaciones personales y políticas y al cabo de unas horas estaba junto a sus compañeros en el hangar del aeropuerto de Maiquetía, donde despegarían. Lo acompañaban el piloto Carlos Olavarría, el director de televisión Luis Duque y dos miembros del equipo operativo de su partido. El sol radiante y el cielo despejado ofrecía un hermoso clima para viajar. La nave tenía poco tiempo de haber sido adquirida, pero su piloto ya contaba con numerosas horas de vuelo. Nada auguraba el infausto final que le deparaba a los 5 tripulantes. A las 5:13 p.m. despegaron hacia Porlamar. Las rutinarias comunicaciones con la torre de control se desarrollaron con normalidad, hasta que de repente la avioneta desapareció del radar a los 6 minutos de haber comenzado el vuelo. En vista que se les había perdido el rastro, a las 6:55 el aeropuerto declaró a la aeronave en emergencia. En ese momento inició la
ardua misión de rescate del equipo técnico conformado por funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las Fuerzas Aéreas Venezolanas y la Guardia Nacional. Se creyó erróneamente al principio que se había estrellado en el mar y todas las aeronaves y barcos del operativo los estaban buscando en la insondable superficie marina. Lo que nadie sospechó es que los restos estaban más cerca de lo que pensaban. Eran días de desvelo para muchos venezolanos. El lunes 20 de marzo, 3 días después, cuando pocos conservaban esperanzas de encontrarlos vivos o muertos, fueron divisados los restos de la nave. A las 3 de la tarde, una avioneta del operativo que venía de regreso reportó haber visto unos destellos en el cerro. Comunicó sus sospechas a un helicóptero de la Guardia Nacional que procedió a rastrear el sitio señalado. Un miembro del comando político del MIM fue el primero en confirmar que se trataba de la avioneta que todo un país preocupado se preguntaba dónde estaba. En medio de una espesa vegetación y a 20 kilómetros del aeropuerto de Maiquetía yacían los restos carbonizados del hombre que pudo haber cambiado el destino de Venezuela. Apenas se difundió la noticia del rescate de sus restos, la sociedad venezolana, pero en especial los numerosos simpatizantes de Reni, sospechaban que el accidente se trataba de un plan orquestado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez para detener su candidatura. Las declaraciones del presidente lamentando los hechos no lograron atenuar las sospechas hacia él. Por su parte, el Movimiento Integridad Nacional publicó un comunicado exigiendo a las autoridades desentrañar la verdad, dejando entrever que existía la posibilidad de que algún factor externo haya provocado el siniestro. Y no tardaron en aparecer en las calles decenas de grafitis con la pregunta ¿quién mató a Reni?, incógnita que en nuestros tiempos muchos se siguen planteando. Desde aquella época hasta la actualidad se han formado diversas hipótesis sobre su muerte, prevaleciendo en el imaginario colectivo la idea de que fue un atentado. Son numerosos los indicios que podrían alegarse a favor o en contra de estas hipótesis, los cuales presentaremos muy prontamente. Pero lo cierto es que el fallecimiento de un político popular de probada honradez que amenaza la hegemonía de un sistema despierta inevitablemente suspicacias y señalamientos. Y considerando de que en más de una ocasión el poder confabuló en su contra, ya sea para expulsarlo de la televisión o acallar su voz crítica, no extraña que tantas personas, con o sin pruebas, culpen al sistema político de su muerte. ¿Pero acaso el gobierno cometió arbitrariedades en sus investigaciones? ¿Cuáles son las discrepancias entre la versión oficial y los hechos? ¿Y tendrán sentido las acusaciones contra el Grupo Gato? En el próximo video sobre Reni Ottolina, estas y otras preguntas serán respondidas en una investigación exhaustiva donde ahondaremos en los detalles más desconocidos sobre su muerte. Los invitamos a suscribirse para no perderse nuestra próxima entrega especial. En su fugaz vida política, la voz elocuente de Reni logró congregar en su proyecto a los venezolanos independientes disgustados con el destino hacia el que estaba siendo conducido la República. En oposición a los perjuicios económicos y morales de la partidocracia, levantó en tiempo récord una alternativa real que captaba lo que pensaba un sector significativo del país. Reni les ofreció un diagnóstico ingenioso, respuestas precisas a sus preguntas y un sendero claro a seguir, lo que contrastaba con la demagogia a la que ya se estaba acostumbrando el electorado. La Venezuela que pudo ser con Reni en la presidencia jamás la conoceremos. La muerte le llegó en el momento más inoportuno de su vida y privó a los venezolanos de la posibilidad de verlo destilar su talento multifacético en el poder.
Es incierto cuán diferente habría sido el destino del país y qué efectos hubiera provocado sobre las entrañas del establecimiento político si resultaba exitoso en las elecciones del año 78. Pero su memoria histórica no necesita el endulzamiento de estos ensueños para mantenerse viva. Basta escuchar la asombrosa vigencia de sus palabras para acreditar que Renio Tolina sigue presente. Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. A través de su conciencia como país. Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino. Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí. No quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por dónde es. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir otras. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. El problema no es material, el problema es mental y emocional. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final, valoramos cada like y comentario que nos dejan, los invitamos a suscribirse al canal para no perderse próximas entregas y los invitamos también a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Hasta la próxima. Nos complace anunciarles a todos los que deseen apoyar esta labor de recuperación de nuestra historia que hemos abierto un Patreon para que desde lo que cueste un café nos tiendan su mano para seguir haciendo estos videos por la educación de todas las generaciones. Y por poco más de eso les enviaremos a cambio una de estas hermosas pinturas impresas y enmarcadas para que decoren su hogar con lo mejor de la historia. Los invitamos a buscar el enlace abajo del video o entrar a patreon.com/la nueva enciclopedia para que juntos sigamos construyendo este camino.